preparándonos para ir de lleno a la segunda parte del capítulo 19 del libro del Evangelio según Juan. Ya terminamos con los juicios de Jesús, los juicios religiosos y el juicio político de Roma, que estuvo primordialmente a cargo de Pilato. Juan nos habla de Pilato. En los evangelios que vamos a ver luego nos habla de Herodes, nos habla de otras circunstancias, ¿verdad?, que aquí no se toman a profundidad o no se tomaron. Recuerde que cada escritor va a enfocar desde su perspectiva como fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo bueno es que se enriquece la escritura y la palabra, y los estudiantes que somos nosotros podemos nutrirnos de este aspecto. Hoy vamos al verso 17, vamos a trabajar ya con la crucifixión. Ya Cristo había sido azotado, y eso lo explicamos, pero Pilato confiaba que a lo mejor con eso iba a ser suficiente para los judíos. Ellos siguieron pidiendo conforme a la tradición. Él dijo, bueno, pues conforme a la tradición voy a soltarle a alguien. Y ellos pidieron que soltaran a Barrabás, que era un criminal empedernido, que aterrorizaba a la comunidad, lo saqueaba, y entonces ellos prefirieron a Barrabás y a Jesucristo, que lo que le había hecho era bien, que nada más tenía una ideología que no iba con la tradición religiosa que ellos promulgaban, pero como eso le tumbaba la institución en términos de la estructura para seguir ellos teniendo posiciones y recursos. Lamentablemente a veces en todas las cosas se meten una serie de situaciones que pervierten o corrompen el propósito por lo cual fueron creadas. Y no es que no hace falta el dinero o las posiciones. Para un ministerio bien organizado la posición es importante. El dinero es sumamente importante o los recursos económicos, porque cómo vamos a poder sostener todo, que cada día el costo de vida es más alto, o los métodos para predicar, ¿ves? Para que ese celular pueda utilizarse esas redes, tenemos que tener un celular como ese que tenga la capacidad y no vale 2 chavos, ¿verdad? Claro, que es mi celular, pero alguien lo tiene que poner. Igual tenemos que tener un lugar como este, que tiene aire acondicionado, que tiene ahora equipos de desinfección, que tiene todos los protocolos, pues todo eso cuesta. Pues estuvo la pastora aquí hoy limpiando por ahí, arreglando para que esto estuviera bien, ¿verdad? Pues todo en la vida tiene un costo, pero una cosa es el costo o la capacidad de operar, y otra cosa es cuando se meten los egos, los intereses, la gente se aprovecha y comienzan entonces a hacer movidas que no son las más adecuadas. Y en ese sentido, pues, por eso esta gente quiere crucificar a Jesucristo. Todo el sistema religioso que ellos tenían ya montado se le iba al suelo. Y prefirieron mejor a Barrabás que a Jesucristo. Injusticias, ¿verdad? Y cosas que lamentablemente, pues, tenemos que repudiar. Ahora, en el verso 17, vamos a comenzar ahí, que dice, y él cargando su cruz. Ya comienza el proceso de la muerte y pasión, pero en la parte que Jesús tiene ahora que cargar la cruz, que ya hemos dicho en sinnúmero de ocasiones que es la muerte que solamente los romanos podían hacer a los criminales empedernidos, era la pena de muerte. El camino del pretorio al Gólgota es conocido actualmente con el nombre de la Vía Dolorosa. Allá está una canción, por la Vía Dolorosa. Y sabe una cosa, nosotros caminamos por ahí, por la Vía Dolorosa, y yo recuerdo que es como si estuviera usted caminando por las calles pequeñas del viejo San Juan, no las más grandecitas, sino las que cruzan como perpendicular, que son más estrechas, como si usted estuviera caminando por esas callecitas, y hoy actualmente pues ahora son edificios parecidos a esos del viejo San Juan, pero bien antiguos, y ahora son negocios, que los turistas entran allí, compran sus crucecitas, compran sus cosas, y el guía va narrando. Usted hace el trayecto y sale del pretorio, que era el edificio, el palacio, la tribuna, donde estaba Pilato, desde el patio interior, todo eso, usted lo visita y camina por allí para ir al lugar donde es el Gólgota, porque eso estaba allí mismo en la ciudad.
Y es bueno saber que a lo largo de este camino Jesús fue cargando su cruz. Era la costumbre que el condenado, rodeado por cuaterno de soldados romanos, unos 4 soldados romanos, llevara su cruz al lugar de la ejecución, donde finalmente lo iban a levantar, lo iban a ejecutar. El hecho de que Jesús cargara con su propia cruz sugiere un símbolo de la naturaleza voluntaria de su sacrificio. Y nos da como contexto Génesis capítulo 22 y el verso 6, para los que les gusta buscarlo, el contexto, ¿verdad? Juan no menciona el colapso de Jesús bajo el peso de la cruz o del reclutamiento de Simeón, un cireneo que pasaba por el lugar, que lo ayudó a llevar la carga, que eso está en Marcos 15, 21, perdón. Los que han conocido un poquito más de la historia, Juan no menciona a Jesús cayendo con la cruz ni ese tipo de cosas, pero sabemos que eso ocurrió, porque ya Jesús venía de varias horas sin descansar. Recuerde que eso comenzó hacía día y medio, cuando estaba orando en el huerto, donde Judas lo entrega. Y después todo el proceso del arresto, el proceso del juicio con Anás y Caifás, el juicio con Pilato que duró casi una noche completa. Habla de la vigilia y ahora los azotes más comenzar la vía, lo que conocemos como la vía dolorosa, ¿verdad? En el Gólgota fue el lugar donde lo crucificaron estos 4 soldados romanos. Cicerón, filósofo de ese entonces, denominó a este tipo de pena de muerte la muerte más cruel y horrible. Una acción funesta tal que las palabras son incapaces de describirla. Jesús fue ejecutado como un criminal común y hubo otros 2 en la compañía, uno a cada lado, como dice el verso que continúa, y Jesús en el medio. Juan no menciona la conversación de Jesús con los ladrones. Aquí no la vemos, pero sabe que hubo una conversación y se dijeron una serie, se utiliza como una de las 7 palabras, ¿verdad? También es bueno mencionar que ese trayecto del Gólgota, que estaba cerca de la ciudad, también está el lugar donde lo van a enterrar bastante cerca, que fue el lugar donde también ellos estaban orando. Todo transcurrió en lugares que era fácil de caminar. Yo que estuve allí, desde ese monte, donde nosotros participamos de la Santa Cena, entre otras cosas, y había allí aquí estaba la tumba, de allí uno veía el monte, el Gólgota. Y se llama el monte Gólgota o monte de la calavera, porque cuando usted mira la peña, es como si fuera un rostro en forma de calavera. Sí, por eso que se llama así. Uno se queda mirándolo y encima de eso es que se hace la crucifixión. Ocurrió. O sea que así se llamaba porque parecía eso, ¿verdad? Era la costumbre de la época que se colocara un título, un titlón, un nombre técnico para el cartel que llevaba el nombre del condenado, y ahí se ponía también o el delito, o ambas cosas, sobre la cruz, como lo dicen los versos que estamos leyendo ahí, ¿verdad? Que escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato tuvo cuidado de hacer que se escribiera su nombre en hebreo, en griego y en latín. O sea que era mucho más grande de lo que nosotros lo vemos por ahí, para que pudiera escribirse Rey de los judíos en los 3 idiomas. Todos los judíos que pasaran por el lugar podían leer porque el lugar estaba cerca de la ciudad. O sea que era bastante visible, la gente no tenía que subir al monte, lo veían. De hecho, eso es lo que pasaba allí, tú lo veías el monte. Y entonces como si tú tuvieras una calle abajo y el monte arriba. Y lo podías ver, ¿verdad? Con bastante... no pasaba por desapercibido lo que estaba pasando allí. Claro que para llegar al sitio había que dar una vuelta, pero de abajo se veía. Yo, no tan alto, pero yo diría, lo que yo recuerdo, esos años que yo fui, pero es como cuando uno pasa por ahí por Plaza del Sol, que ve la cruceta, ¿verdad? La cruz ahí. Tú te paras en la luz y ya lo ves con tranquilidad, no tiene, y eso está ahí en la misma ciudad. Se puede ver con facilidad lo que estaba pasando.
El hecho de que el título fuera escrito en 3 idiomas representando 3 cosas: la religión, la cultura y el gobierno, constituía una profecía desconocida sobre el reinado universal de Cristo. De esa manera Pilato le dijo a los paganos que Jesús es el rey. Y eso también lo puede ver en contexto en el Salmo 94 y el verso 10. Salmo 94, 10. Luego seguimos leyendo y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: ¿soy rey de los judíos? Ellos se molestaron porque él lo había escrito en 3 idiomas. Y él le dijo: ¿soy rey de los judíos? Respondió Pilato: lo he escrito, he escrito. Y vamos a explicar algunas cosas sobre eso, por favor, para que podamos entender el contexto histórico. Pilato se propuso que si el título fuera a la vez un ataque y un insulto para los judíos, o sea, se estaba mofando de los judíos. Acuérdense que Pilato estaba molesto porque lo hicieron ir en contra de su voluntad. Políticamente él tuvo que tomar la decisión, pero no era porque él quería matar en ningún momento a Jesús, porque él no vio ninguna causa para que eso ocurriera, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, como era de esperarse, los principales sacerdotes objetaron. Dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos. Respuesta de Pilato a su petición fue muy dura y muy clara: lo que he escrito, he escrito. Los 2 verbos son idénticos y están en el perfecto del indicativo que aquí indica una verdadera profecía. El título, una vez escrito y fijado a la cruz, era la expresión de una decisión legal. O sea, una vez el rey, o una vez el que estaba a cargo de la provincia, el gobernador de la provincia, porque el rey era el César, pero que estaba a cargo de la provincia, en este caso de Judea y Samaria, aquellas que estaban allí, una vez eso, él decía: lo escrito está, era una decisión legal, era como una ordenanza, ya eso era ley. Y él dijo: yo no puedo darle para atrás esto, ya yo establecí una palabra, porque acuérdense que antes la palabra del gobernante era ley, como cuando él ponía el sello. De hecho, estaba alguien hablando estos días que el Macron, el presidente de Francia, hizo unas expresiones de hacer obligatoria la vacuna en unas áreas, en unos aspectos, y alguien estaba diciendo que es diferente al gobierno de nosotros. El presidente allí, cuando dice una palabra, es casi una ley, en ciertas cosas cuando hay una emergencia nacional. Y entonces, es verdad, como aquí, cuando se hizo la orden ejecutiva por la pandemia, pues muchas de las cosas cambió el aspecto legal, porque firmaron una ley de emergencia insular, podemos decir, ¿verdad? En el caso nuestro. Seguimos leyendo, ya estamos en el verso... Un momento, aquí... No, pero es que se me movió acá en la computadora. Estamos ya en el verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Crucificaron es que lo clavaron en la cruz. ¿Ves? Cuando hicieron eso, e hicieron 4 partes con sus vestidos, una para cada soldado. Cuando está hablando del vestido, era la ropa roja que le habían puesto. Pero pasó algo más adelante. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto, para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y eso es importante que analicemos algunos aspectos, ¿verdad? Las personas que crucificaron, de hecho, a Jesús, fueron estos 4 soldados romanos, que eran los que se especializaban haciendo esto.
La paga que recibían por este trabajo, un trabajo muy brutal, era una cosa bien impactante, pero ellos recibían una paga adicional a lo que recibían como soldados, y era que las pertenencias de los que iban a crucificar, ellos se quedaban con ellas. Si eran pertenencias buenas, pues, pero casi nunca eran buenas, porque estos eran ladrones, estaban en malas condiciones. ¿Qué podían haber dejado los otros dos? Pero en la de Jesús había una diferencia. A lo mejor el manto ese rojo que tenían no tanto, pero la vestidura que él tenía era de realeza, la que estaba ceñida al cuerpo, la túnica, así que se conoce la túnica, y esa túnica sin costura la tenían solamente los príncipes, los reyes. A lo mejor en aquel lugar, quién sabe si Caifás tenía una, Anás tenía una, pero sí sabíamos que Pilato tenía una. Y Jesús tenía una. Era ropa de realeza. Amén. Por eso era que le llamaban el rey, porque Jesús vestía como un rey. Y yo sé que hay gente que quiere presentar a Jesús como uno que a veces no tenía para suplir sus necesidades. Y eso un día podemos sacar unas enseñanzas sobre eso, pero el que tiene 12 hombres y mantiene 12 familias y luego a 70, créame que tenía los recursos necesarios para por 3 años y medio sostenerlo y sostener su ministerio y sostenerse él. Acuérdate cuando los magos trajeron oro, incienso y mirra. No son los cofrecitos esos chiquitos que tú ves por ahí en González Padín. No existe ya González Padín. Está bien, pero los que están aquí sabían lo que era González Padín, que ponían los 3 reyes con los cofrecitos y llevaban a uno a verlo allí porque eran los mejores que habían. Carmen se está recordando cuando la llevaba allí en Santurce, frente a la Central a verlo. Ahora, ¿sabe qué? Importante esto, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica. Había algo especial en cuanto a su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, era una sola pieza. Viendo que la división de la túnica no les sería de ningún valor, dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, a ver a quién le toca. La túnica o el chitón, como se conocía esa palabra en griego, era una ropa interior cercana al cuerpo. Ahora, fíjense que ellos dijeron, no la apartamos porque pierde el valor. Que se quede con esto, tiene una pieza de colección. Aunque ellos no estaban pensando en tal cosa como pieza de colección. Estaban pensando en lo que costaba venderla, porque la usaban, la gente que sabía de eso iba a pagar, por tener una pieza como esa. Ahora, en todo esto, Juan vio el cumplimiento del Salmo 28 y el verso 18. En este paralelismo hebreo encontró la explicación completa de la acción de los soldados. Algunas de sus vestiduras fueron divididas, repartieron entre sí mis vestidos, se jugaron su túnica, y sobre mi ropa echaron suerte, como dice ahí el verso 24. Y así lo hicieron los soldados, o sea que cumplieron una posición profética sobre ese asunto. Ahora, en el verso 25 dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, déjeme decir algo más antes de ir ahí, y déjeme decir un poema relacionado a esto, antes de ir a un poema que escribe aquí Kennedy, Studer Kennedy, dice, sentados, los soldados le custodiaron, y mientras ellos jugaban con sus dados, él hizo su sacrificio, y murió sobre la cruz para librar del pecado al mundo de Dios. Él también era un jugador, mi Cristo, tomó su vida y tiró por un mundo redimido, y antes que su agonía terminara, antes que el sol se pusiera en su ocaso, coronado ese día con su corona carmesí, sabía que él había salido vencedor. Gloria a Dios. Lindo ese poema, ¿verdad? Dando un resumen de todo lo que pasó allí en la cruz. Ahora,
estaba junto a la cruz Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. ¿Sabes que estaban allí varias Marías? Habían 4 mujeres. Los discípulos habían abandonado al maestro. Solamente estaba Juan allí. Solamente Pedro y Juan fueron los más que le siguieron, y Pedro, usted sabe que salió después huyendo y quedó Juan. Pero había un grupo de amorosas y fieles mujeres que estaban junto a la cruz de Jesús. Eran 4, su madre, conocida como María, ¿verdad? La hermana de su madre, creyéndose que fuera Salomé, ¿verdad? Mujer de Zebedeo. Y por ende la madre de Jacobo y Juan, que es María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. O sea que allí eran muy conocidas entre ellas. Tenían parentesco, tenían relación, ¿verdad? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y ya sabemos que esa es la forma que se describe a Juan, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y es bueno señalar que Cristo, aún en el dolor, en la agonía, en el sufrimiento, fue un buen hijo. Nos da un ejemplo de cuidado, Ella fue una extraordinaria madre, estaba allí con él, no lo abandonó. José ya no está en el panorama. Se cree que aunque no lo narra la Biblia, algunos teólogos piensan que José había muerto. Por lo tanto, no estaba allí en la escena. Sin embargo, estaba María, estaba la familia, estaban ellos, y Jesús estuvo presente en medio de su crisis, de su agonía, de su dolor, de estar moribundo en la cruz, de cuidar de su mamá. La palabra dirigida por Jesús a su madre, mujer, que algunos piensan que fue brusca, realmente no lo es. Es evidente que Juan estaba junto a María para consolarla y confortarla. Esa palabra mujer es una palabra que se utilizaba con respeto, como si tú dijeras hoy en día señora o madre mía, ¿verdad? Pero señora es una palabra de respeto, no es como una palabra común para nosotros hoy en día. Por lo tanto, cuando dijo mujer era con respeto, ¿verdad? Y luego dice: he aquí tu hijo y aquí tu madre. Instruyeron a Juan y a María sobre sus futuras relaciones. Juan tendría que cuidar de la madre de Jesús. Y por eso dice el verso ahí: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Alguien podría decir: ¿y dónde estaban los demás hermanos de Jesús? Acuérdense que como en toda familia habían controversias, situaciones, todo estaba ocurriendo, y Jesús quiso asegurar la cosa. Y sabía que podía confiar en Juan. A veces tú puedes confiar más en un particular, por decir una palabra, aunque Juan no era un particular, era su discípulo amado, pero no uno que es del núcleo familiar sanguíneo, y puedes confiar en otras personas, y eso pasa comúnmente. Eso no es una cosa. Es más, esto nos da un entendimiento bíblico de qué pasa. Entonces, si seguimos estudiando y viendo aquí, en el verso 28, miren lo que ocurrió. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Podemos entrar en muchas áreas sobre esto, pero vamos a entrar solamente en algunas, ¿verdad? Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, que es telestai en el griego, ¿verdad? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, es bueno señalar lo siguiente: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, telestai, es la palabra, ¿verdad?, para traducir consumado de griego, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Esa palabra tengo sed, o para que se cumpliese, es el propósito de señalar lo que ocurrió en el Salmo 42 y el verso 2, Salmo 63, 1
y Salmo 69, 21. Recuerde que los salmos fueron proféticos en relación a salmos mesiánicos, hablando de Jesús. Eso sería otra enseñanza que una vez la compartimos aquí de los salmos. Los soldados debían haber llevado una vasija llena de vinagre. Esa palabra en el griego es osos o posea. Era el vino acedo, que era la bebida generalmente usada por los legionarios. Era un vino barato. Era como un sobrante del vino, el vino más barato que había. Por eso lo tenían allí entre ellos, ¿verdad? No es el vinagre que tú y yo conocemos. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Hay varias controversias sobre el hisopo, porque el hisopo es por una esponja y se ve como que ellos, como si fuera un palo que estaban llevando. Entonces, bueno, los soldados tenían lanza allí y podían ponerle esponja en el palo y formas de hacerlo, ¿verdad? No, yo no creo que eso sea tan relevante para entrar en una explicación, porque hay diferentes pensamientos sobre eso. Y después dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, telestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cada cláusula de este verso da énfasis a la espontaneidad de su sacrificio. El hecho de que el verbo telestai significa el acabamiento de un blanco establecido, perfecto, da un doble énfasis de la idea de la terminación perfecta. O sea, el Señor había terminado ya la obra. Telestai no es un grito de liberación de que todo ha terminado. O sea, no es un suspiro, es una exclamación de victoria. Bendito Dios. ¿Sabes? Jesús cuando dijo que no, esto se acabó de salir de esta. No, él dijo, he vencido, he terminado. Es como cuando Pablo dijo, he terminado la carrera. ¿Verdad? He creído, he hecho lo que tengo que hacer. Era de satisfacción. Amén. Porque de ahí en adelante, en otros días podemos explicar, pero empezó una batalla espiritual que Jesús hace en las profundidades de la tierra, ¿verdad? Que hemos explicado en otras ocasiones. Era costumbre romana abandonar los cadáveres sobre la cruz, dejándolo a los perros y a las aves de rapiñas. Pero había una ley judía que prohibía dejar un cuerpo pendiente en el instrumento del suplicio durante la noche. Por esa razón, y porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, los judíos rogaron a Pilato que se les quebrantase las piernas y fuesen quitados de allí. Acuérdense que aquí había unos protagonistas ahora que eran los religiosos judíos pidiendo la muerte de Jesús. Las otras muertes las llevaba Roma a cargo y ellos ni se metían. Pero en esta ellos estaban de protagonistas. Y entonces ya se acercaba la Pascua, el sábado. Y los romanos los dejaban allí, que las aves y los animales, y qué sé yo qué pasara. Pero aquí ellos tenían que irse para... Mire lo que es la religión. ¿Usted ha visto la hipocresía de la religión? Matan a su prójimo de una manera injusta. Y para guardar el sábado religioso, que era el día más importante y que todo allí era muy relevante, llaman a Pilato, lo vuelven a despertar y le dicen, mira, da una orden para que le quebranten viene para que se muera y lo podamos sacar de ahí y lo entierren. Lo queremos que lo entierren ustedes y vigilen también. ¿Y qué pasó? Sucedió esta práctica de romper las piernas, quebrar las piernas, conocida con el nombre de crucifragión, era empleada con el propósito de apresurar la muerte. Se hacía en la cruz, ¿verdad? Y entonces acuérdate que se sostenían de las piernas. Si rompían las piernas, entonces se desgarraba el cuerpo y moría. Implicaba una rotura de las piernas de la víctima con un gran mazo que le daban para quebrantarlas, ¿verdad? Fracturarlas. Los soldados le hicieron esto al primero y luego al segundo de los ladrones que había sido crucificado
con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya Jesús había muerto. Recuerda que había entregado su espíritu. Porque Jesús muere cuando Él decide que va a morir. ¿Oyó eso? Jesús muere cuando Él decide que va a morir. Ya le había entregado su espíritu. Y entonces Juan nota en esto el cumplimiento de la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Juan lo denota ahí, lo escribe, ¿verdad? Porque eso lo puede ver en Éxodo 12:46, en número 9:12. Jesús fue el perfecto sacrificio tanto en muerte como en vida. Pero Juan vio más que esto, porque aunque no le quebraron las piernas, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso no lo hacían. Y entonces le hizo eso al cuerpo de Jesús. El agua, que para nosotros es símbolo de la palabra de Dios. Eso es lo que es el agua, el símbolo también de la palabra de Dios. Y la Eucaristía, que es la sangre, es el símbolo del pacto de redención. Hasta ahí había un significado, hasta ahí había algo profético. De hecho, Juan comprendió que la purificación, el agua que purifica, y la nueva vida, que es la sangre, fluyeron del sacrificio completo del Cordero de Dios. Y puesto que además los beneficios del sacrificio en el Calvario son apropiados para el fiel cristiano cuando es renacido del agua y del Espíritu. La muerte de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, de la sangre y el agua, son declarados la real institución del bautismo cristiano y la Santa Cena. Huesco, el teólogo, también señala que como señales de vida en la muerte, demostró su verdadera humanidad y la permanencia de su vida humana. Al pender de la cruz, fue demostrado abiertamente que Él era manantial de doble limpieza y poder vivificador que fluía de su muerte y vida. Para este escritor, la sangre y el agua son testimonio de la obra completa del encarnado. Se ha visto cómo Juan usó consistentemente el agua como un símbolo. Lo hemos visto en todo el Evangelio de Juan. Hay unas palabras clave: agua, vida. El agua como un símbolo de lo mejor del judaísmo que Jesús vino a cumplir. La sangre es la encarnación y plena redención que ha posibilitado la vida eterna para el hombre. Y luego vemos ahí que dice: mirarán al que traspasaron. En ese verso dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y termina entonces esto diciendo, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Acuérdense que José de Arimatea aparece en varias ocasiones en esta experiencia y se le llaman los discípulos de la secreta, José de Arimatea y Nicodemo. Y ambos pertenecían al Sanedrín, era el senado político religioso de los judíos. Acuérdense que ellos tenían toda una jerarquía religiosa, pero también una parte político-religioso, donde estas personas conocían la ley judía y eran parte de los que legislaban y creaban y velaban por el cumplimiento de las mismas, ¿verdad? Entonces José de Arimatea y Nicodemo eran parte de, pero ya habían tenido unos encuentros, por eso que se le llaman secretamente, habían visitado al Señor, habían tenido un encuentro con Jesucristo, y ellos hicieron algo. Una de las cosas que hizo José de Arimatea es que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Y fíjate, no le consultó a Anás, ni a Caifás, ni a nadie. Él fue allí y habló con Pilato, tenía acceso a Pilato, era un hombre muy respetado. Y se cree que también era un hombre de dinero por las cosas que hizo. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. De hecho, se lo llevó para enterrarlo en una tumba nueva,
de su propiedad. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes. Aloes son los aceites, la mirra, y ellos usaron lo que en costumbre judía se hacía. Los judíos no hacían como lo que hacemos ahora, no embalsamaban ni tampoco cremaban. Ellos envolvían el cuerpo en unos paños, en unos mantos, pero le untaban estos aceites de mirra, estas hierbas de mirra y el aceite de aloe, y eso lo mantenía un perfume y preservaba por algunos días. Pero ellos no embalsamaban ni cremaban. Los romanos y otros sí lo hacían de otra manera. Nosotros acá embalsamamos y cremamos. Trajo como 100 libras. Eso significa que Nicodemo y tenían dinero, tenían recursos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. De hecho, ellos no sepultaban como nosotros cavando, es que ellos tenían en roca, lo ponían en como si fuera un ataúd de piedra o encima de la piedra. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, que estaba a poca distancia, que los que han ido allí lo pueden ver. Y en el huerto un sepulcro nuevo, brand new. Lo estrenó Jesús y lo puso José de Arimatea, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todo eso lo pudieron hacer antes de que empezara el viernes en la tarde, ¿verdad? Y ahí sabemos que entonces ellos le suplicaron que dejaran la guardia romana para que no fueran a llevarse el cuerpo. Pero lo que pasó luego lo veremos la semana que viene por este mismo Vaticanal. ¿Cuántos se han gozado con esta palabra? Amén. Más adelante la vamos a ver cómo Mateo lo narra y cómo los demás evangelistas lo narran, ¿verdad? En ese sentido. Amén. Padre, yo te doy gracias porque esta experiencia es la que marca nuestra fe. Y aunque lo estamos estudiando y analizando en diferentes aspectos, lo importante es que gracias por el sacrificio. Gracias por el agua y por la sangre. Gracias porque todo se cumplió. Y estamos en un mejor pacto que está basado sobre mejores promesas. Gracias por ese nuevo pacto en Cristo. Ya no es la ley ni los rudimentos de la ley lo que nos perfeccionan. Ahora es tu gracia y tu bondad y tu amor. Gracias porque tú nos perdonaste y nos redimiste. Y caminamos en fe. Bendigo a los que han estado en contacto con nosotros. Espero que esta palabra les ministre, les ayude y les edifique en el nombre del Señor. Amén. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Todos estos mensajes se están poniendo ahí, Apóstol Ricky Rosado, o en nuestra página de Ricky Rosado o de la Iglesia Fe y Gracia. Ahí puedes conocer más de nuestro ministerio. Y nosotros en Fe y Gracia ofrendamos y traemos los diezmos al alfolí y sembramos la semilla. Usted lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Y nada, puede glorificar al Señor. Más que bendecido. Bendiciones.